Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio espiritual número 189. Nuestra firmeza y permanencia en el Señor no dependen de nuestra sabiduría e inteligencia, sino de la obediencia al Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 10, el capítulo 12. En el desarrollo de nuestra vida cristiana siempre vamos a encontrar ejemplos buenos y lamentablemente ejemplos malos. Creyentes que permanecen firmes en los caminos del Señor a pesar de todas las dificultades que pueden encontrar en el desarrollo de su vida cristiana, incluso de la misma oposición que pueden tener de su propia familia, pero aún más a pesar de los malos ejemplos que pueden encontrar en la propia familia cristiana. Creyentes que, si se les pudiera llamar así, viven una vida disipada, y también de aquellos que por diversas causas se desaniman y dejan los caminos del Señor. He visto a muchas personas en mi ministerio desanimarse y alejarse no solamente de la iglesia, sino del Señor mismo, de tal forma que muchas veces he llegado a dudar de su verdadera afiliación al Señor. Uno pensaría que es gente que ha profesado un genuino cristianismo y que de pronto es todo lo contrario, incluso hasta cierto punto han dado fruto aparente, pero si hubiera una marca indudable y final del verdadero cristianismo para decir, este es un verdadero cristiano, ese debería ser la fidelidad y la permanencia en el Señor. Pero cuidado, no estoy diciendo que ese es un requisito, sino que es una manifestación, porque algunos utilizan el texto de que el que permanezca hasta el fin será salvo de una forma equivocada, porque al final están diciendo entonces que la fidelidad de la persona y su permanencia es la que determina su salvación, y eso contradice totalmente nuestra convicción plena de que la salvación depende de la fidelidad de Dios y no de nosotros. Incluso en el ministerio del Señor Jesucristo mucha gente le seguía, miles de personas decían creer en Él. En cierta ocasión Jesús los confrontó y la mayoría comenzaron a irse, de tal manera que el Señor le dice a sus propios discípulos, ¿acaso queréis iros también vosotros? Salomón es uno de los personajes más enigmáticos dentro de las Escrituras, y al igual que Sansón y también Saúl, surge la misma pregunta respecto a él. ¿Acaso sería Salomón finalmente salvo? Muchos han respondido a esta pregunta afirmativamente y otros de forma negativa, porque al parecer al final de sus días murió como un apóstata, de tal forma que no se nos relata que Salomón hubiese regresado al camino del Señor, y es que debido a sus excesos, él no fue obediente a las ordenanzas del Señor. No solamente tuvo muchas mujeres, sino que la mayoría de estas mujeres eran extranjeras, y tal como el Señor se lo había advertido, no solamente a él, sino a toda la nación, ellos no deberían emparentar con las mujeres extranjeras, porque éstas inclinarían su corazón a sus dioses. Y eso fue lo que hizo Salomón. Dice la Escritura, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de las hijas de Amón. Así hizo para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaba incienso y ofrecía sacrificio a sus dioses. Por ello Dios trajo juicio a Salomón, levantándole adversarios y quitándole 10 partes del reino y dándoselo a Jeroboam. Pero esto último lo haría en la vida de su hijo, porque dice Dios que no lo haría en la vida de Salomón por amor a David su padre. Salomón entonces murió después de haber sido uno de los más grandes reyes de Israel y de todo el mundo. Pero no se nos dice que murió arrepentido y que dejó su infidelidad. Muy probablemente no fue así. Pero aun y cuando nosotros no podemos determinar si fue verdaderamente salvo o no, lo que sí podemos saber es que con toda y su sabiduría e inteligencia, él no permaneció fiel a Dios, porque fue desobediente a los mandatos específicos y claros que Dios le había dado. Porque la única forma de poder ser fiel
y permanecer en Dios hasta el final de nuestros días es ser obediente a su palabra.